anatomía del oído por tomografía computada. Esta clase va a estar dividida en 3 partes, ¿sí? Dada en relación a las partes del oído, parte 1, parte 2 y parte 3. Vamos a empezar con, obviamente, la parte 1. En esta primera parte vamos a hablar de las generalidades ahora. Las generalidades para que nos ubiquemos bien cómo estudiar el oído. El oído se puede estudiar de varias formas. En principio, el oído se estudiaba con ciertas radiografías específicas, con ciertas posiciones específicas bastante difíciles de hacer. Hacía falta técnicos entrenados para ubicar al paciente y hacer radiografías donde se puede ver la parte ósea, pero obviamente eran muy poco específicas hacer ese tipo de estudios. Cuando apareció la tomografía, se empezó a un abordaje mucho mejor en la anatomía de la región y a ver muchas cosas que antes eran impensables, y la verdad que prácticamente la radiografía ha dejado de ser como el estudio principal para abordar el oído. En algunos lugares se sigue haciendo, pero no es lo principal que hoy en día. Hoy en día enseguida uno solicita una tomografía que tiene mucho valor. La resonancia también es un estudio que nos va a dar valor para ciertas cosas específicamente cuando uno busca, pero en general la tomografía es como el principal estudio para abordarla de esta región. Entonces nos vamos a abocar a esa parte. Acá tienen una radiografía de cráneo perfil para que puedan ver cómo es esto de los temas de los cortes de tomografía computada. Si hacemos un corte axial por tomografía, que más o menos pasa por acá, fíjense el primer dato que uno tiene que considerar, ¿no? Los axiales de cerebro, los axiales de cabeza, son siempre siguiendo este plano, no es el plano estricto axial. Uno puede tener la columna, más allá que el paciente pueda tener la columna más o menos deflexionada, uno toma como el axial la base del cráneo, ¿sí? Donde va a haber cortes bien de base posterior, cortes que pasan por fosa media, por fosa anterior o todo el cerebro. Pero fíjense que en general hace esto, y esto también tengan en cuenta que puede tener variaciones. Puede haber cortes un poco más inclinados, menos, un poco depende del técnico, cómo lo posicione, cómo lo diagrama. Entonces, de ahí también la variabilidad, no todos los cortes y todos los pacientes son iguales. Pero básicamente podemos reconocer como un corte axial que pasa por esta región. Lo que nos interesa a nosotros es esta región, que es la región del peñasco. Si bien el temporal es un hueso grande que tiene una porción escamosa, una porción del peñasco y la de la mastoides, la que más nos interesa es mastoides y peñasco principalmente. Nos vamos a concentrar ahí. Si este agujero que ven ahí es el conducto auditivo externo y el corte pasa por ahí. Este corte lo podemos representar más o menos de esta manera. Obviamente vista inferior como siempre, donde tenemos acá el macizo facial por delante con las órbitas, que si toquemos acá, la porción más inferior de las órbitas, un poco de fosa cerebral media, que es este pedacito que vemos acá, y la fosa cerebral posterior bien amplia, que es todo esto que vamos a ver acá. Y en el medio, entre la posterior y la media, encontramos el peñasco, que es esto que está acá. En el peñasco tenemos una formación como una morfología triangular, tenemos una base externa y una punta interna que se articula con el efenoides a este nivel. Y dentro de este hueso del peñasco donde se excava y donde están las estructuras del oído, ¿sí? Que nos interesan a nosotros. Entonces es un corte axial. Si nosotros lo ampliamos, lo vamos a ver así. ¿Y por qué digo esto? Porque es raro de ver tomografías computadas de oído vistas así, en el corte axial completo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos interesa ver el oído, o el peñasco, un corte así nos queda bastante chico para identificar la estructura. Entonces en general los técnicos lo amplían para que lo veamos así. Eso es una gran ventaja, ampliarlo, para ver la estructura es mucho mejor. La desventaja que tiene es que nos podemos perder en la anatomía, porque no podemos ubicar otras estructuras que nos ayudan como referencia. Entonces, esta es una de las principales dificultades que tiene el que comienza con este estudio. Poder ubicarse, si es un corte axial coronal, porque no cuenta con referencias generales, donde uno puede tener acá la oreja, acá sabe que está la nariz o los ojos, acá esto se pierde. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que ir practicando y descubriendo cómo identificar este tipo de cosas. Si hacemos un corte coronal, pasando más o menos por esta región, ¿sí? Fíjense que pasa por el conducto auditivo externo, ¿sí? Lo vamos a ver de esta manera. El corte coronal, fíjense que también ya está ampliado este corte coronal. Acá está el conducto auditivo externo, que es lo que veíamos que pasa por ahí, ¿sí? Acá está la fosa cerebral media, porque fíjense que queda por arriba del peñasco, es el peñasco por arriba, y acá está la fosa posterior. Acá está el conducto auditivo interno. Bueno, vamos a ir viendo detalles. Lo que me interesa acá es ver, bueno, cómo hacemos ahora para diferenciar entre cortes axiales y coronales. Lo primero que tenemos que saber para esto es que no hay una estructura específica para localizar que nos pueda orientar en forma categórica sobre qué corte es. ¿Por qué? Porque los cortes van de superior a inferior, y de anterior a posterior, y digamos, van a ir variando, entonces no hay una estructura. Lo que sí tenemos son diferentes estructuras que nos van a ir orientando. Y es un poco la idea de cómo identificar eso, comparar estructuras. Entonces vamos a ir de a poco viendo eso con algunos ejemplos para que puedan ir practicando cómo ubicarnos. Fíjense en un corte axial. Un corte axial tenemos por un lado aire acá y aire acá. El aire acá es bastante, lo vamos a ver siempre en el oído, que pertenece a la caja timpánica y a celdillas mastoides. Las celdillas mastoides en general es fácil de identificar porque son como especie de panal de agujeritos negros, corresponde al aire que quedan entre las celdillas de la región mastoide. En cambio acá esto es parte del seno efenoidal. Fíjense acá primero en este corte axial grande para que veamos. Acá tenemos seno efenoidal, celdillas mastoides. Vamos a pensar cómo esto nos puede servir. Entonces fíjense que lo que es obvio acá es que el seno efenoidal es una estructura anterior y las celdillas mastoides es una estructura posterior. Entonces solamente pueden convivir estas dos estructuras si el corte es un corte que pasa de anterior a posterior, es un corte axial. Si un corte coronal que pasa así, nunca pueden verse a la vez las celdillas mastoides del seno efenoidal. O veo celdillas mastoides, un corte pasa por acá, o veo seno efenoidal. No puedo ver las dos cosas, porque el corte es coronal. Entonces, eso es un poco el criterio que uno tiene que aplicar para todo, de acuerdo a dónde estamos ubicando. O sea, dos estructuras que sabemos que están en diferentes planos,
solamente pueden verse si el plano corta a esos dos planos, a esas dos estructuras. Fíjense en el corte coronal, por ejemplo. El corte coronal, acá vemos el oído, perfecto, y acá vemos esto. Lo que está acá es la columna. Acá tenemos las articulaciones interprovinciales de la columna, ¿sí? La parte del conducto de la arteria vertebral, que es esto que estamos viendo acá. Si este corte pasa por acá, puede pasar por la columna. Obviamente puede irme más anterior y más posterior, pero en general justo la columna coincide con el oído. Entonces, si yo veo columna, no puede ser nunca un corte axial, porque el corte axial que va a ir de acá a acá, casi nunca abarca la columna. Fíjense que acá no se ve la columna, se ve ya dentro del cráneo. Entonces, si yo veo columna, sí o sí tiene que ser un corte coronal, no puede ser un corte axial. Y esa es un poco la idea de ir identificando estas estructuras. Después, en la medida que vayan practicando y viendo diferentes cortes y practicando las estructuras, va a ser más fácil, ya no van a tener que pensar en ese sentido, pero al principio hay que usar un poco la cabeza. Por ejemplo, vemos que en los cortes axiales, en general, el peñasco termina en punta, ¿sí? La famosa punta del peñasco, si el corte justo pasa por ahí. En cambio, en los cortes coronales no, generalmente nunca se ve la punta, porque como va en diagonal, siempre queda cortado, como truncado, ¿sí? Fíjense que en general la porción mastoidea se continúa con el resto de la formación ósea con una forma redondeada, ¿ven? Esta forma así. En cambio, para arriba siempre sale como más recta esta región. Son pequeños detalles que, bueno, no son estrictamente ciertos en todos los cortes, pero nos ayudan. Pero siempre recuerden esto, de qué estructuras están por delante, qué estructuras están por atrás y cómo puede ser posible que estén o no en el mismo plano. Bueno, acá vemos cómo se programan estos cortes. Acá vemos en los cortes axiales, ya fueron adquiridos, vemos cómo se disponen los dos peñascos, y acá elegimos un cajón para ir haciendo los cortes que vamos a hacer, los cortes coronales. Fíjense que arranca del corte 1, que es el más anterior, el corte 80 es el más inferior, el más posterior, vamos pasando cortes por acá. Entonces hacemos, por ejemplo, un corte acá, más o menos el 20, este es en el lado acá, más o menos coincide con esto que vemos acá. Vemos, este es el oído izquierdo, que es el paciente visto desde abajo, siempre el oído izquierdo, como vemos acá, la oreja apuntando hacia el lado izquierdo, si apunta hacia el lado derecho, sería el oído derecho. Es un corte coronal de izquierdo, vemos columna acá, ¿sí? Esta línea que se va hacia arriba, el conducto auditivo externo está pasando justo por esa línea ahí, el corte coincide ahí. Así es como los programamos. Ahora sí nos metemos en la anatomía propiamente dicha de la región. Acá tenemos un esquemita, un dibujito, para que nos vayamos ubicando y podamos identificar cómo se divide este oído. El oído vamos a identificarlo como que en tres grandes porciones. El oído externo, ¿sí? Que va a abarcar desde los pabellones auriculares de la oreja, ¿sí? El conducto auditivo externo, hasta la membrana timpánica como límite, ¿sí? Con este conducto osteofibroso, una porción bien ósea y una porción fibrosa de tejidos blandos, que forma la porción más externa del conducto auditivo externo. Un conducto o un oído medio, ¿sí? O caja timpánica, es una caja llena de aire con huesecillos adentro, pues vamos a ir viendo mejor. Y un oído interno, ¿sí? Principalmente donde ubicamos a las estructuras de la cóclea o vestíbulo, cóclea y semicirculares, para conformar la última porción del oído, que después se va a continuar o se comunica a través del conducto auditivo interno con los nervios y vasos que pasan por acá. Entonces hoy vamos a ver hasta la parte del oído externo. ¿Cómo se ve esto en tomografía? Bueno, acá tenemos obviamente una ampliación, un corte coronal, ¿sí? Donde tenemos estas divisiones, el conducto auditivo externo, ¿sí? O el oído externo, hasta la membrana timpánica, fíjense esta línea finita que se ve acá, que se desprende de esta porción ósea, que se llama espolón de José o scutum, hasta la base ósea en este sector, conducto auditivo externo. El oído medio, que es la caja timpánica, también con aire, y el oído interno, esta porción de acá donde vamos a encontrar la cóclea, vestíbulo, semicirculares, y por acá atrás el conducto auditivo interno, oído interno medio. Fíjense, ya de a poco tiene que ir identificando las densidades con las que vamos a trabajar. Vamos a trabajar primero con la densidad de aire, si está bien negra que ven acá, tanto en el conducto auditivo externo, oído externo, como el oído medio, la caja timpánica, vamos a tener aire. Por otro lado, vamos a tener la densidad ósea, que es esto blanco que vemos acá, hiperdenso, la densidad de los huesos. Y por otro lado, la densidad agua, en este caso del cerebro, ¿sí? Que se confunde también con el líquido del oído interno, y las partes blandas también. Acá se ve todo homogéneo. Fíjense que las partes blandas, esto es una ventana ósea, generalmente se va a trabajar siempre con ventana ósea, para poder tener bien este contraste entre el hueso, el aire y las partes blandas. Esto es lo que más nos interesa, el detalle anatómico que vamos a tener con esta ventana siempre. Volvemos a marcar. El oído externo, como decíamos, está abarcado principalmente desde el pabellón de la oreja, en este caso en el corte axial, de esta manera de la oreja, con los pliegues de la oreja que ya conocemos, el hélix, probablemente ahí, el hélix y antihélix, el trago, el conducto auditivo externo con la porción fibrosa y la porción ósea en este sector, hasta la membrana timpánica que se ve ahí. Acá lo mismo, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, la delimitación entre el oído externo y el oído medio. Un corte axial y un corte coronal. Acá, bueno, un detalle en un corte parasagital de la oreja, se pueden ver a veces las estructuras del hélix, ¿sí? El antihélix, acá el trago, el antitrago en el corte no se ve. Entonces hasta acá llegamos con la primera parte de la clase de oído, nos vemos en la segunda parte